Buenas tardes, amigos de Superactor Alfa. Hoy os traigo un nuevo directo. Hoy para hablaros voy a hablar con María Reich, autora de Papel y tinta, una promesa de juventud y los 1000 nombres de la libertad. Son las 3 novelas que ha escrito María Reich hasta el momento. Una autora que le auguro un gran futuro en el mundo de la literatura. Ya he visto, ya se ha unido, le voy a mandar a María Reich el... Ahora, Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, leyendo como siempre, porque yo me paso prácticamente todo el día leyendo Eso y es bueno. novelas de todo tipo, novela histórica, novela negra, de todo tipo. De todo. Bueno, pues eso es bueno. Si leer, vamos. Bueno, pues si quieres empezamos ya. Ya veo que ya se va uniendo la gente. Y la primera pregunta es que suelo empezar del mismo modo a los autores y autoras que con las que hablo por primera vez, les digo pues si hay alguien que no te conozca todavía, ¿quién es María Reich? ¿He dicho el apellido bien, Reich? Sí, sí, sí. Es Recha, así como si fuera CH. Ahí, perfecto. Pues bueno, yo soy María, soy escritora de novela histórica. Empecé a publicar en 2019 con mi primera novela, que es Papel y tinta, que bueno, pues cuenta la historia de una mujer, de Elisa Montero, que quiere ser periodista en el Madrid de principios del siglo XX. Después, en 2020, publiqué mi segunda novela, Una promesa de juventud, que está ambientada en la Suiza de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en los colegios internacionales que existieron y muchos de ellos siguen existiendo y que estuvieron en funcionamiento y mezclaron alumnado de diferentes países. Y mi tercera novela, Los 1000 nombres de la libertad, se publicó este septiembre y bueno, pues es un viaje a la España de principios del siglo XIX, del reinado de Fernando VII, y bueno, pues a través de 3 personajes pues conocemos también esa época a través también de, bueno, pues de sus secretos, de sus diferentes tramas. Y bueno, yo estudié periodismo, actualmente también estoy formándome en la carrera de historia. Y bueno, pues empecé en este mundillo editorial a partir de un crowdfunding cuando, bueno, pues estaba intentando, ¿no? Encontrar la manera de que mis historias llegaran a los lectores. Pues básicamente, bueno, pues diseñé un plan de marketing y comunicación para lanzar mi primera novela, Papel y tinta, en Amazon. Y bueno, pues publiqué la campaña de recaudación de fondos en Berkami para, bueno, pues intentar financiar ese plan de marketing y bueno, pues el apoyo, ¿no? Tan bonito de 130 personas, más de 130 personas que quisieron unirse al proyecto, pues me llevó hasta Suma de Letras y bueno, pues hizo que, digamos, esta aventura comenzara de la manera más bonita posible, ¿no? Con ese apoyo de los mecenas y también ese apoyo una vez supieron que iba a ir con una editorial grande. Y antes de la publicación de tu primera novela, Papel y tinta, ¿tenías previsto el publicar y dedicarte al mundo de la escritura o en principio escribías para ti y para tenerlo guardado en un cajón? Bueno, yo creo que lo de escribir para mí siempre ha sido una constante, ¿no? Yo empecé a escribir, o me empecé a interesar por escribir a los 12 años y a partir de ahí es verdad que siempre me ha acompañado. En determinados momentos sí que veía más claro que quería intentar publicar, ¿no? Pero es cierto que al principio y sobre todo mientras estuve estudiando, ¿no? Periodismo y el máster en comunicación que hice, estaba muy centrada en formarme y me parecía muy complicado llegar a publicar. Lo veía tan irrealizable que yo siempre me imaginaba, digo, bueno, esto a lo mejor en algún momento, cuando sea más mayor, ¿no? Bueno, pues consigo dar con la tecla o me pongo a ello para conseguir, bueno, pues ver
cuál es la forma, ¿no?, de llegar al mundo editorial. Y lo cierto es que cuando terminé Papel y Tinta dije, bueno, pues lo voy a intentar con esta novela porque, bueno, pues creía, ¿no?, en que tenía ahí un texto que, bueno, pues que merecía la pena pelearlo y si no salía, pues no pasaba nada, pero bueno, quería intentar dar una oportunidad a mi sueño, ¿no? Y vaya, sí que triunfó esa novela porque fue, vamos, empezaron a salir comentarios positivos, que de hecho gracias a esos comentarios pues también la leí yo después de ver los Sí. comentarios. Eso tan, te esperabas aquel éxito con tu primera novela? No, para nada. Al final, bueno, pues esto y cada episodio, ¿no?, de esta aventura, como puede ser la de cada uno, ¿no?, en sus respectivas eh, lo conseguí. Ay, espera, que se ha parado. Ah, no, vale, sí, seguimos. Cuando conseguí llegar a publicar, era como, bueno, pues era ese gran hito, ¿no?, que había conseguido. Y es cierto que hasta que no llegó el momento de que llegara a las librerías, no empecé a plantearme, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? A ver cómo funciona. Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no?, cómo la gente lo fue recibiendo y bueno, pues ese apoyo y esos comentarios positivos y esas recomendaciones. Y luego, pues bueno, muchas historias que te llegan tanto en ferias del libro, ¿no?, que se te acerca alguien y te cuenta la manera en la que ha llegado a la novela, como has hecho tú ahora, o bueno, pues a través de, pues eso, de redes sociales, de emails, que a lo mejor sabes la historia que ha llevado cada uno, pues es a conectar con Elisa y con Papel y Tinta. ¿Y cómo nació la idea principal de Papel y Tinta? Pues mira, realmente surge porque me leí la biografía de mi tatarabuelo, que él fue el libretista de Zarzuela, poeta y periodista a finales del siglo XIX, y yo me acuerdo que, bueno, pues siempre me había llamado muchísimo la atención, ¿no?, bueno, pues ese mundo al que él perteneció y a toda la gente que conoció, ¿no? Y de alguna manera me sentía conectada con él y otros de mis antepasados, ¿no?, que se han dedicado al mundo de las letras. Me apetecía explorar esa época y me planteé la pregunta de, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido en su época y hubiera tenido las mismas inquietudes, bueno, pues que tuvieron ellos y que tengo yo? Y bueno, la verdad es que a partir de ahí, bueno, pues surgió, ¿no?, digamos, yo creo que la motivación para empezar a documentarme y empezar a construir el personaje de Lisa, que precisamente es una mujer que se plantea ser periodista, escribir en ese Madrid, ¿no?, no es finales del 19, es principios del 20, pero bueno, a partir de ahí, bueno, pues con documentación y leyendo sobre la época y leyendo sobre las mujeres periodistas en ese momento, ¿no?, entrando en contacto con Carmen de Burgos, con Sofía Casanova, ¿no?, y tantos otros ejemplos, no muy numerosos por las circunstancias de la mujer en la época, pero sí que hay muchas referentes. Pues gracias a todo eso fui construyendo tanto el personaje de Elisa como todo su entorno y toda su historia. Bueno, y ahora entramos de lleno en tu segunda novela, en Una promesa de juventud, que que si no recuerdo mal salió en 2020. 2020, sí, en plena pandemia. Efectivamente, te quería preguntar por eso, ¿cómo fue la promoción de esa novela en ese año tan duro que nos tocó vivir? Pues bueno, como yo creo que como nos pasó a todos, ¿no? A poco que pudo hacerse algo, aunque fuera online, ¿no? Los directos fueron, yo creo que eran nuestra vía, ¿no?, de comunicación y contacto y la manera de promocionar. Es verdad que a nivel físico no se pudo hacer nada porque estábamos, bueno, pues en otro momento y había una circunstancia muy complicada. Pero bueno, lo que se pudo hacer, es verdad que es una novela que siempre me va a quedar la espinita, ¿no?, de decir, bueno, me hubiera gustado poder compartirla más porque a veces, y yo creo que nos pasará a todos, ¿no?, a todos los autores que hemos sacado novela. Por una parte, yo siempre pensé en ese momento cuando salió la novela, digo, bueno, pues si puede acompañar, ¿no?, además en este momento tan complicado, si puede distraer, si puede ayudar a que alguien, bueno, pues se pueda evadir, pues bueno es, ¿no? Y al final es de lo que se trata, ¿no?, a la hora de escribir. Pero sí es verdad que te queda la espinita de no haberla podido compartir porque, bueno, da la sensación como que no ha estado completo el viaje, ¿no?, y que ha sido un poco más frío. Sí, porque
La verdad que cuando nos dejaron salir y tal, pues empezaron a salir novelas, pero la fase esa de promoción no fue para No. nada la misma. No, claro, tardó en y normal, porque al final, bueno, pues había muchísima incertidumbre y había que poner la seguridad ante todo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya con la tercera he podido volver a encontrarme, ¿no? En físico cara a cara con lectores, con libreros, con, bueno, pues con toda la gente, con compañeros, y ha sido, bueno, pues ha sido han sido ya unos meses muy, muy bonitos, ¿no? De promoción y de compartir. Y la idea principal de tu segunda novela, de una promesa de juventud, ¿cómo surgió? ¿Surgió más o menos como la anterior o...? No, bueno, cada novela surge de una manera distinta, por lo menos en mi caso, ¿no? Ha sido. Bueno, una promesa de juventud surge cuando ya estoy terminando papel y tinta y me empecé a plantear qué quería escribir a continuación, ¿no? Y bueno, pues yo tenía ya una idea sobre unos colegios, un ambiente bueno, pues tenía como pinceladas, ¿no? Del ambiente que quería crear y demás. Y bueno, con esa idea empecé también a informarme sobre esos colegios internacionales suizos y también a centrarme en de echar un vistazo a la historia de Suiza. Y la verdad que no me tuve que ir muy lejos para encontrar episodios, ¿no? De gran interés, como es la Segunda Guerra Mundial en Suiza, en un momento en el que además ves el mapa de Europa y te vas dando cuenta cómo cada vez están más aisladas, sobre todo en ese primer año, en el 39, bueno, curso podríamos decir, 29-40, en el cual cada vez bueno, pues se va quedando más aislada y tiene que de alguna manera hacer valer su neutralidad frente a un mundo que, bueno, pues que se está posicionando, ¿no? Y que la tónica general es, bueno, pues tener una posición belicista, ¿no? Y de alguna manera estar conectado con la guerra y muchos casos que quieren mantenerse neutrales no se lo permiten. Entonces me parecía un escenario muy, muy interesante para abordar, que mezclado a su vez con ese contexto sociológico tan curioso como son esos colegios en los cuales, bueno, pues seguía habiendo un alumnado de diferentes países. Para algunos alumnos incluso supuso una manera de, digamos, de una estancia hasta que a lo mejor la familia marchó a Estados Unidos, ¿no? Huyendo de Europa. Entonces me parecía muy, muy, muy interesante el abordarlo. Entonces, bueno, fue ir sumando, yo creo que siempre es una idea inicial y luego ir sumando ingredientes y poco a poco también a través de la documentación, de leer sobre los aspectos, ¿no? De la época que quiero abordar, se va como configurando todo. Bueno, y la novela, pues en esta novela, en una promesa de juventud, pues tenemos la oportunidad de conocer a Charlotte y a Caroline Eccleston. Pues te quiero preguntar sobre ellas, ¿con qué características de ellas te quedarías o qué resaltarías de ellas dos? Bueno, pues Caroline al final comparto con ella ese amor por la historia, por el pasado, ¿no? Y yo creo que una de sus características más fundamentales es la perseverancia, ¿no? La perseverancia en su curiosidad. De alguna manera ella tiene una serie de preguntas a las que quiere dar respuesta y no deja que nada la frene, ¿no? Siempre, bueno, pues en los cauces normales, pero bueno, ella pues ahí lo pelea para conseguir descubrir, ¿no? Por qué Santa Úrsula, que es ese colegio, ese internado con el que ella se topa en su investigación, por qué cerró sus puertas de una manera un tanto irregular y, bueno, pues ella quiere descubrir, ¿no? Qué ha ocurrido. Y luego, por otro lado, en el caso de Charlotte, yo creo que comparten ambas la curiosidad. Quizás Charlotte es ciertamente, pues, enigmática, ¿no? Y una persona como con una coraza muy grande, ¿no? Es decir, una persona que ha vivido, tiene muchas vivencias a sus espaldas y lo que más me gustó trabajar con Charlotte es que la conocemos en dos momentos distintos de su vida y el cómo, ¿no? El recorrido que ella ha vivido, el cómo de alguna manera sus vivencias cuando es joven definen lo que es luego cuando es adulta, ¿no? Y cómo ella, bueno, pues tiene una mirada quizá un poco más ácida o más amarga hacia su entorno que la que puede tener Caroline que está descubriendo, ¿no? Su mundo. Y a la hora, has comentado antes que la idea principal de las novelas pues surgen de una manera distinta. ¿Y los personajes? ¿Cuál es tu proceso creativo de los personajes? ¿Ese siempre es el mismo o también varía según la novela?
tiene mucho que ver, yo trabajo mucho la construcción de la novela a partir de los personajes, ¿no? Entonces, es verdad que al final se aplica, ¿no? Puedo tener una idea, quizá un aspecto, un tema que quiero abordar, una época que me apetece descubrir, un punto de vista que me apetece explorar, ¿no? Y a partir de ahí, y leyendo sobre todo lo que me lleva a conocer ese ambiente, ese aspecto, ese punto de vista, de alguna manera va nutriendo, va configurando a los personajes y les doy la forma, pero tiene mucho que ver con la documentación y demás, y luego también, más allá de la documentación, está la vida misma, ¿no? Yo creo que todo a tu alrededor, todas las personas que vas conociendo, todo, yo creo que los caracteres, las reacciones, las manías, las peculiaridades, ¿no? Y especificidades de cada ser humano que te vas cruzando en la vida, yo creo que se van quedando un poco en la cabeza, y yo creo que al final es parte de la inspiración, ¿no? La fuente de inspiración para construir a los personajes. Y bueno, también he escuchado a varios autores comentar que llegados a un punto, pues sus personajes cobran vida y actúan por libre. ¿Y en tu caso te pasa algo parecido o no? Me pasa que hay veces que hay personajes que pienso que van a tener un papel mucho más secundario, ¿no? Al principio digo, bueno, este es un personaje que sí que siento que, bueno, me apetece, ¿no? Contar su historia, pero es una historia que va a quedarse en un segundo plano y demás. Y hay veces que toma fuerza, ¿no? Al final yo creo que el carácter que lo define, o quizá lo que te das cuenta que lo que le aporta a tu novela te gusta, ¿no? Y quieres darle más espacio, quieres darle mayor protagonismo. Eso sí me ha pasado, la verdad. Y bueno, si hay una parte un poco mágica, ¿no? De cuando estás metido en el proceso de creación y estás jugando con los personajes y creando sus diálogos, sus miedos, sus ilusiones, sus interacciones. Yo creo que hay una parte en la que sí, hay una sensación, ¿no? De que van por libre y que a veces no puedes ni controlarlos. Bueno, y ahora llegamos a tu novela más reciente, Los 1000 nombres de la libertad. Para la gente que todavía no ha leído la novela, por los motivos que sean, ¿con qué se van a encontrar? Pues Los 1000 nombres de la libertad es un viaje en el tiempo a la España de principios del siglo XIX, sobre todo a los primeros años del reinado de Fernando VII, y la novela arranca en 1815, que es el momento en el que, bueno, pues vemos que ha terminado hace un año que ha vuelto Fernando VII después de la Guerra de Independencia y la ocupación, y es un momento muy curioso porque, bueno, pues todo lo que se ha conseguido en Cádiz, todo lo que se ha avanzado de alguna manera, bueno, se ha puesto sobre la mesa desde el punto de vista fundamentalmente teórico, queda prohibido y, bueno, pues se vuelve al estado de las cosas, lo que se decía, al estado de las cosas de 1808, ¿no? Antes de que ocurriera nada con los franceses. Entonces, a partir de este año 1815, ¿no? Que es el punto de arranque de la novela cubre diferentes años y vamos a acompañar a 3 personajes. El primero es Inés, que es la hija media de una familia de la alta burguesía de Santa Cruz de Tenerife, que reciben una carta en medio de la noche que, bueno, les informa sobre un asunto, ¿no? Que lleva preocupando a la familia pues mucho tiempo, y bueno, pues entre todos acaban tomando la decisión de que Inés, acompañada de sus tíos, haga un viaje a la península. Y bueno, pues a partir de este viaje, Inés, bueno, pues va a ir escribiendo su destino de una manera muy diferente a como ella se había imaginado, ¿no? Por otro lado, conocemos en ese mismo verano de 1815 a Alonso y a Modesto en Cádiz, que por un lado Modesto Andújar es un joven estudiante de comercio que, bueno, pues ha pasado toda la guerra y la ocupación metido en el cortijo de Jerez de sus padres y luego, bueno, aislado, sobreprotegido, pero su maestro de latín le ha hablado de lo que ha ocurrido en Cádiz. Entonces, cuando él llega a Cádiz a estudiar comercio, dice, bueno, yo tengo que buscar qué queda, ¿no? De ese Cádiz de los diputados, y se da cuenta que queda poco, ¿no? Es decir, pero hay que esforzarse en buscarlo. Y él no ceja en su empeño y, bueno, pues ahí va a estar intentando también ir configurando en su búsqueda también lo que son sus ideales, ¿no? Y esa juventud, esa energía de la juventud que representa Modesto. Y en esas calles de Cádiz se va a encontrar a Alonso Guzmán, que es el tercer protagonista, que es un hombre que lleva una vida un tanto pendenciera y que, bueno, pues está decidido, ¿no? A huir de su pasado y de alguna manera a borrarse un poco de lo que es la sociedad del momento, porque está tremendamente, bueno, pues
digamos, totalmente desencantado, ¿no? Con su tiempo. Lo que pasa es que su situación en Cádiz lo va a obligar a aceptar un encargo que él lo lleva, pues bueno, pues de frente con todo eso, todos esos fantasmas de los que quiero huir, que se van descubriendo, ¿no? A lo largo de la novela. Y también, bueno, pues entre bambalinas de esa política del momento, que es muy, muy interesante porque, como decía, todo lo que ocurre en Cádiz no desaparece, sino que queda latente, ¿no? En las sombras, y es un momento, bueno, pues de muchísima tensión política, un momento en el que Fernando VII empieza a ver cómo le florece la oposición por todos lados, y un momento en el que las fidelidades se vuelven, bueno, pues una carta primordial a la hora de moverse, no solamente en la corte, sino en todo, ¿no? Todos los tentáculos del poder que llegan hasta los lugares más recónditos de la sociedad. Y, y ahora otra cuestión que tenía previsto hacerte es por los títulos de cada de tus 3 novelas. ¿Cuándo lo sueles poner? ¿Antes de ponerte a escribir, durante o ya cuando la novela la tienes terminada? Pues mira, depende de la novela. Es verdad que Papel y Tinta surgió como a mitad de escritura. Yo la solía llamar, vamos, en el Word que tenía, el nombre era La Periodista, no me compliqué, dije, bueno, pues lo pongo así, hasta que encuentre un título. Y después, Una promesa de juventud no se llamaba así, se llamaba Oasis, era su título original, lo que pasa que luego, bueno, pues por cuestiones editoriales se cambió. Luego, Los Mil Nombres de la Libertad pasó como con Papel y Tinta, se me ocurrió a mitad de novela. Así que yo sabía que fue un proceso parecido. Yo sabía que quería que tuviera el título la palabra libertad y así era como se llamaba el Word, pero luego, bueno, pues ya construí el título final y una cosa que me gusta mucho es cuando termino la novela, lo que hago es, puedo tener el título pensado, pero todavía no lo pongo y entonces, bueno, pues me voy a la primera página, lo pongo y ahí es mi ritual, ¿no? De acabar la novela y a partir de ahí, bueno, pues empieza la revisión, pero bueno, por lo menos es como, bueno, zanjado, está aquí. Y luego, claro, como tus novelas son novelas históricas, pues te quería preguntar por las distintas fases. ¿Qué fase te gusta más o te sientes más cómoda? ¿En la escritura o en la fase de documentación? Porque muchas veces la documentación me imagino que es una tarea bastante ardua. La verdad que sí, pero a mí me encanta la historia, entonces disfruto muchísimo de la parte de documentación también y a mí yo me siento muy muy agradecida y afortunada por poder dedicar tiempo, ¿no? A leer sobre historia y a nutrirme de diferentes aspectos de la época, pues eso, porque al final la historia es muy amplia, ¿no? Y no solamente es informarte sobre el marco histórico, digamos, como digamos tradicionalmente hemos entendido, ¿no? Que son quizá a lo mejor, pues eso, los momentos estos, los hitos históricos, guerras, leyes, motines, etcétera, ¿no? No, si es al final la historia cuando te metes, ¿no? Digamos hasta los mayores detalles, es apasionante porque es leer sobre cómo vestían, cómo comían, cómo era la decoración. Si, por ejemplo, en Los Menores de la Libertad aparece el Palacio de Aranjuez, pues cómo era el Palacio de Aranjuez en los primeros años de reinado de Fernando VII, o cómo eran las calles de Salamanca, ¿no? Quiero saber cómo se llamaban, cómo era el trazado, qué calle existía, qué no, qué templo había para crear, ¿no? Toda esa postal y que realmente se produzca un viaje en el tiempo. Entonces, me gusta mucho, es verdad que puede ser tedioso y es cierto que muchas veces hay momentos de frustración en la argumentación porque yo además me gusta ser rigurosa y no siempre encuentras, porque es una de las cuestiones que ocurre, ¿no? En la historia, es muy difícil reconstruir la historia al 100% por falta de datos y muchas veces cuando te topas, ¿no? Con ese vacío, bueno, pues tiene un punto ahí de frustración, pero bueno, también es muy bonito y luego, bueno, pues la escritura yo disfruto también muchísimo. La verdad que disfruto todo. De lo que menos disfruto es de la revisión, porque la primera muy bien, pero cuando ya llevas 5 lecturas de la novela y yo que escribo novelas largas llega un punto que digo, madre mía, digo, ya no sé ni quién soy. Sí, y ahora que has mencionado lo de la extensión de la novela, efectivamente tus 3 novelas son extensas y ¿cuánto tiempo más o menos te lleva escribir una novela de...? Pues suele ser 2 años y medio, es un poco la extensión. Es verdad que mis 2 novelas primeras salieron muy juntas, pero porque, claro, tardé en publicar Papel y Tinta, entonces yo había empezado a trabajar en la segunda,
pero yo empecé a trabajar en papel y tinta en 2015, ¿no? Y estamos en 2023 y bueno, pues 3 novelas, pues todo ese tiempo he estado dedicada, ¿no? Repartido en las 3. Al final ya se van sumando años y bueno, pues al final, bueno, pues es un tipo de novela que requiere tomárselo con calma, ¿no? Porque al final las prisas no son buenas y menos cuando estás trabajando con documentación histórica, porque no puedes dar nada por sentado, ¿no? Es algo que yo he aprendido, que al final todo tienes que descontaminarte, ¿no? De tu visión del presente para poder realmente conocer el pasado. Efectivamente. Luego también te quería preguntar, claro, como escribes novela histórica, imagino que tendrás una época histórica favorita, preferida. ¿Cuál sería, en qué época histórica te gustaría vivir? Pues bueno, yo soy de contrastes, porque es cierto que, por ejemplo, me parece fascinante el siglo XIX, ¿no? Es verdad que es muy amplio y, pues, por ejemplo, por decirte, sí que me gustaría, pues, ese principio, ¿no? Del siglo XIX va a ser muy interesante, todavía con un poco con los efectos un poco ahí latentes de la Revolución Francesa. Bueno, me interesaría conocer ese mundo. Y luego, por ejemplo, pues la Grecia o la Roma clásica, ¿no? Bueno, yo creo que todas las épocas. Te digo estas dos por decirte dos, pero vamos, épocas muy a grandes rasgos, porque he dicho unas épocas un poco genéricas, pero bueno, al final es que cuesta, ¿no? No tengo una época predilecta muy concreta de decir, bueno, es que viajaría a cualquier época. La verdad que todo periodo me parece interesante. Claro, porque yo pienso que, bueno, imagino que cualquier época pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hombre, fundamentalmente, yo siempre también lo digo, hombre, yo viajaría pues un ratito, ¿no? A otra época. La verdad que se vive muy bien en el presente. Entonces, claro, es eso, cada época tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Y tiene sus luces y sus sombras. De ahí también lo interesante de conocerla y conocerla en su contexto, porque desde aquí, desde el presente, bueno, pues se puede tener la idea de tener las cosas muy claras de esta época bien, esta época mal, pero bueno, luego toda época yo creo que hay que intentar, lo bonito es intentar entenderla. Efectivamente. Y luego también otra cuestión es, porque según tu punto de vista, ¿de qué estado de salud goza la novela histórica? Bueno, pues yo creo que la novela histórica tiene su lugar consolidado. Yo pienso que en España tiene un hueco, ¿no? Muy especial que yo creo que es evidente, ¿no? Cuando ves ahí, ahora mismo yo este año he estado pudiendo compartir jornadas, presentaciones con compañeros y creo que goza de un estado de salud de muy buena calidad. O sea, hay compañeros que, bueno, yo veo a los compañeros que tengo de novela histórica y estoy muy a gusto y muy feliz de poder formar parte de ello con ellos, ¿no? Y ver que hay tanta gente que está, bueno, pues al final gente apasionada de la historia, ¿no? Pero con también ese punto literario y que está creando novelas tan bonitas de diferentes épocas, ¿no? Al final yo creo que lo bueno es que cada vez se juega más con las épocas en las que se ambientan las novelas y se prueban con cosas distintas. Entonces, desde ese punto yo creo que goza de muy buen estado de salud. Yo creo que cada vez hay más autores de novela histórica, además cada vez somos de edades más dispares, ¿no? Que yo creo que también enriquece mucho, también por el contacto entre nosotros, de aprender de los que son más mayores y los que llegamos nuevos y que somos más jóvenes, pues también lo que podamos aportar como generación. Y la verdad que en ese sentido, yo creo, vamos, yo estoy muy contenta y creo que bueno, que goza de muy buen estado de salud y pienso que también a los lectores les sigue a la vista está de que, bueno, tenemos de los autores, ¿no?, más leídos en España, son autores de novela histórica, así que yo creo que sigue calando, ¿no?, en el lector en España y ojalá sigan confiando bueno, pues en nosotros, seamos quienes seamos para viajar al pasado, que yo me alegro siempre, ¿no?, de cuando se nos da una oportunidad, a mí o a cualquier compañero, porque digo, es que eso es una maravilla, el que haya interés por la historia. Y ahora otra pregunta que ¿cuánto porcentaje de realidad y cuánto de ficción tiene que haber
en una novela histórica para que sea una buena novela histórica, según tu punto de vista? Bueno, ese es el gran debate, ¿no? De que además se Efectivamente, habla sí. se habla mucho pues eso, en jornadas y en mesas redondas. Bueno, mi opinión, para mí, como lectora, Ujú. a mí la novela histórica que me cautiva es la que puede tener un mayor grado de ficción. A mí no me importa que, por ejemplo, con lo que hago yo, que son los personajes principales son ficticios, pero sí me gusta que la época se respete, ¿no? Y que en la época haya un rigor a la hora de documentar, toda la hora. Yo creo que esa es la condición Ujú. básica para considerar una novela histórica, que haya un proceso de documentación, que haya un interés por recrear una época y no como decorado de fondo, sino como darle de alguna manera un papel protagonista a esa época porque te interesa que el lector picarle la curiosidad. Yo es verdad que digo, bueno, al final, ojalá, ¿no? Ojalá, yo creo que para mí el sumum de mis novelas es que aparte de entretener, divulguen y consigan que la gente se lleve 4 ideas de la época. Es verdad que para aprender, para realmente tener un conocimiento estructurado, definitivo sobre una época, hay que irse pues a ensayos, hay que irse a otro tipo de artículos científicos y demás, pero es cierto que si consigo picarte, ¿no? Y que sepas 4 cosas y generarte interés por esa época, para mí es el mayor regalo, ¿no? Que puede me puede dar un lector decirme eso, ¿no? Cuando he tenido casos de incluso gente joven de que estaban preparando selectividad y me han dicho, pues es que me ha salido papel y tinta para motivarme, para estudiar, cuando me ha tocado estudiar esta época y tal, pues me ha servido pues para estudiarlo con más ganas. Digo, pues es que ya eso es vamos, una maravilla, yo feliz. Sí, sí, me imagino que eso debe ser algo bastante bonito de que los libros ayuden a comprender las épocas esas que se estudian, porque en clase muchas veces puede ser que se estudien de una manera que a no todo el mundo le sirva. Exacto. Además, la historia es una asignatura que en el colegio, sobre todo, es de grandes contrastes. Está el que le encanta, como a mí, que me pasaba, que me ha encantado, me daba igual el profesor porque me encantaba la historia, y que no lo aguanta, que muchas veces es porque, evidentemente, cada uno tenemos nuestros intereses, y luego también porque muchas veces topas con un mal profesor y si no es algo que te apasione, pues corres el riesgo de que sea algo que le acabes cogiendo manía, ¿no? Y hay mucha gente que es algo que yo creo que pasa en general, ¿no? El decir, oye, pues es que yo esta época, pues fíjate que es que en historia tal, o fíjate que yo es que la historia se me la tenía abandonado y ahora a partir de la novela histórica estoy reenganchándome al interés, ¿no? Yo creo que la novela histórica tenemos ese huequecito en reenganchar al interés y a decir, bueno, si la historia es apasionante, ¿no? Y es verdad que hay una cosa muy bonita con la novela histórica y es que yo creo que pues con la etiqueta de que al final es ficción, y sobre todo yo que juego con personajes ficticios, bueno, pues te llevo a ese acontecimiento histórico y te hablo de lo que ha podido sentir una persona, que es inventada, no es real, pero intento, ¿no? Que a través de ella empatices con lo que pudo sentir alguien, ¿no? No necesariamente es algo categórico ni mucho menos, pero sí que es una posibilidad. Efectivamente. Y ahora para ir ya terminando por mi parte, mm, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto literario para publicarlo a corto, medio o largo plazo? ¿Tienes algo en mente o...? Pues mira, ahora estoy en un momento muy inicial también de descansar, porque es verdad que Los 1000 hombres de la libertad ha sido un proceso Ujú. intenso en muchos sentidos y bueno, estoy ahora más en proceso de decidir bien qué es lo siguiente que quiero escribir, porque quiero seguir cuidando, ¿no? Cuáles son mis siguientes pasos y en el proyecto que me meta, pues darlo otra vez todo. Así que nada, en eso estoy. Esta vez no es que tenga mucha información y no pueda darla, sino que estoy en una fase muy bueno, de empezar a plantear alguna posibilidad, alguna idea. Mira, pues ya empiezan a llegar comentarios y ha llegado uno de el usuario es Calaquena22 que dice que le fascinan tus novelas y que es súper fan de las novelas históricas. Oye, pues muchas gracias, Calaquena, muchas gracias. Yo feliz de que te guste leerme, vamos, vamos, lo que decía, ¿no? Un regalo, y si además eres
lector de novela histórica, pues vamos, yo feliz, porque hay muy buenos autores y autoras y ahí estamos, así que, a ver, poquito a poco. Mil gracias, de verdad, por leerme. Y ya como última pregunta por mi parte, me gusta terminar preguntando por las recomendaciones literarias que hace el invitado de los directos. ¿Qué recomendarías para la gente que está viendo este directo y para la gente que lo verá después? Pues, a ver, recomendaciones. Bueno, yo siempre recomiendo, bueno, es una recomendación un poco que todo el mundo la conoce, pero bueno, yo la recomiendo, la sigo recomendando porque me fascina ese libro. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, súper recomendable. Después, últimamente he leído, saliéndome de novela histórica, he leído a Sally Rooney y me ha encantado. Y luego también, pues voy a recomendar a mi compañero Santiago Mazarro, que escribe también novela histórica, y recomiendo la novela Senderos Salvajes. Así que, digamos, esa sería mi recomendación actual. Ah, bueno, y también que presenté su novela además hace poco, Hija del mar, de Alicia Ballina. Serían mis recomendaciones. Sobre todo esas dos últimas para que les guste la novela histórica. Bueno, buenas recomendaciones y intentaré yo también aprovecharme de esas recomendaciones y de echarle un ojo. Pues sí, vamos, a mí me han gustado mucho, así que... Pues nada, pues ya me quedan sin más cuestiones que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo y tenga alguna pregunta, pues decirle que la pueda hacer, y si no, pues lo dejamos aquí. A ver si hay alguna preguntita. No veo ninguna pregunta. Pues lo dicho, ha sido un placer charlar contigo durante este rato. Muchas gracias, igualmente. Y seguimos en contacto por las redes. Eso. Mil gracias por ahí estar a tope con los libros y sí, seguimos en contacto. Mil gracias por invitarme. De nada. Y sí, seguiré leyéndote, que cada novela que salga intentaré leerla porque las tres me han gustado. Bueno, sí, hay una pregunta. Dice que ¿cuándo empezó tu afición por escribir? Dice Calaquena 22. Pues realmente siempre me ha gustado escribir. A veces, bueno, pues empecé escribiendo pequeños relatos, a veces obras de teatro, poemas también tuve un momento, pero digamos que historias cada vez más largas fue a partir de los 12 años, ¿no? A partir de los 12 años, aparte, bueno, en esa época también hacía lo de las obras de teatro que decía, ¿no? Siempre ha sido como, me ha gustado mucho crear historias y demás, y a partir de los 12 cada verano era como mi proyecto, ¿no? Es decir, bueno, pues es que, ¿qué historia voy a crear este verano? Que tengo un poquito más de tiempo. Y desde entonces hasta ahora. Pues a ver si hay alguna más. No, pues no hay ninguna más. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer y que sigamos en contacto. Igualmente. Mil gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta aquí este directo de hoy. La semana que viene no sé si habrá directo. Si hay, ya os iré informando con antelación. Y mientras tanto, pues seguir leyendo y disfrutando de la literatura.